Buenos días, buenos mediodías en España. Hola a los que os conectáis desde otras partes del mundo. Y en cualquier caso, bienvenidas, bienvenidos a un día histórico. Soy Jesús Alcoba, consejero de honor de la Asociación DEC, director de la Escuela de Negocios La Salle, pioneros en experiencia de cliente, y la persona que tiene el privilegio de presentar este evento. Somos muchos los que pensamos que recursos humanos lleva años, quizá décadas, intentando situarse en el lugar central que debe ocupar dentro de la organización por su reivindicación del papel insustituible de las personas en la creación de valor. Pues bien, hoy es el día histórico en el que vamos a presentar un modelo que va a facilitar muchísimo ese objetivo. Y lo vamos a presentar de la mano de sus protagonistas. Este modelo se llama la Onda del Empleado y es una creación de la asociación DEC, la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente. Pero antes de que eso ocurra, me gustaría invitaros a anotar una fecha muy importante en vuestra agenda. El 17 de diciembre, la Asociación DEC va a presentar el quinto informe, nada menos, el quinto informe de madurez de experiencia de cliente que han desarrollado junto a Bain. Así que fecha clave, voy a dejar 5 segundos para que os lo anotéis en vuestras agendas. 5, 4, 3, 2, 1 y ya. 17 de diciembre, quinto informe de madurez de la experiencia de cliente. Bueno, pues entramos ya de lleno en nuestro tema. Yo, como ahora soy yo el que estoy aquí y puedo hacer un poco lo que quiera, pues voy a presentar a mis invitados, que son vuestros invitados, de una forma un poquito especial. Estamos aquí para presentar la onda del cliente, perdón, la onda del empleado, y onda y hola comparten significados. Y por eso voy a presentar a los invitados contando su lugar favorito del mundo donde hay olas, es decir, su playa favorita. Y comienzo con Mario Taguas, director de clientes de Mutua Madrileña. Nos dice Mario, mi playa favorita, Punta Cana. Claro, yo pregunto por qué, Mario. Y Mario dice, aguas templadas, color turquesa, agua templada, arena blanca, palmera. Dice él, creo que no hace falta justificarlo más, ¿verdad? Pues efectivamente, Mario, no hace falta justificarlo más. Mario Taguas, director de clientes de Mutua Madrileña, va a introducir el modelo de la onda del empleado. Mario, estamos deseando escucharte. Muy bien, buenos días. Muchas gracias, Jesús. Punta Cana no es una playa con muchas olas, pero desde luego no la cambio por ninguna otra. Buenos días a todos. Cuando creamos la asociación, hace 6 años, la asociación DEC, teníamos muy claro que las bases fundamentales eran poder ayudar a las compañías que se quisieran desarrollar en experiencia de cliente, aprovechando el conocimiento de los socios y de las buenas prácticas en el mercado que quisieran compartir sus experiencias con nosotros. En este marco creamos la onda del cliente, que ha sido una herramienta para ayudar a las compañías y que ha servido de inspiración para muchas organizaciones, tanto en el mercado nacional como en Latinoamérica. Dentro de esta onda del cliente hay 5 pilares y uno de ellos, una de las IES de esta onda, es la implicación de las personas, donde realmente lo que hay que trabajar es a los empleados, la relación y la gestión de los empleados y colaboradores para asegurar que la experiencia que entregan, la experiencia que brindan, es máxima. Esto resulta fácil de decir, pero es difícil de poner en marcha. La realidad es que la estrategia que definamos con nuestros empleados va a condicionar mucho la experiencia que se entrega. Es difícil que los empleados entreguen una buena experiencia si no viven día a día buenas experiencias ellos en sus trabajos. En definitiva, pensamos que si cuidamos a nuestros empleados, ellos van a cuidar de nuestros clientes. Como decía, muy difícil entregar una buena experiencia de cliente, si los empleados no están muy vinculados o vinculados sólidamente con su compañía. Pero ¿cómo conseguimos esto? La realidad es que, comentaba Jesús, el Departamento de Recursos Humanos juega un papel protagonista dentro de esta disciplina,
pero no son los únicos. Estamos hablando de una transformación en la organización. Realmente la experiencia de empleado debe ser algo cultural que afecte a toda la organización y que de manera transversal se gestione en todas las áreas. Para que un empleado sea un embajador de la marca, es fundamental que conozca y que entienda el plan estratégico de la compañía y que esté informado, motivado y que se le reconozca, que esté reconocido. Nosotros tenemos que trabajar para dar autonomía a los empleados, empoderarlos, darles espacios para que se puedan desarrollar y trabajen consolidando los objetivos de la compañía. En definitiva, pensamos que los empleados se tienen que sentir parte de la experiencia que la compañía entrega de manera diaria y también deben ser partícipes de los logros y los retos que cada año las organizaciones consiguen. Para arrojar un poco de luz en toda esta problemática y ayudar a todas las empresas que se quieran desarrollar en la experiencia de empleado, hemos creado esta onda de empleado, que nace con la misma vocación que la onda de cliente, es decir, como un marco y como una hoja de ruta que ayude a las compañías a recorrer todos los caminos necesarios para desarrollarse en experiencia de cliente. La onda es un círculo, igual que lo era la onda del empleado. Y nos gusta mucho este concepto del círculo porque realmente lo que queremos decir es que la onda no tiene principio y no tiene fin y todos los bloques que aquí aparecen son todos igual de relevantes. No hay uno primero ni uno que sea el último. En este caso tenemos 5 pilares, que son las 5 Es de la onda del cliente. Por supuesto, en las siguientes intervenciones os van a contar en detalle cada uno de estos bloques, pero yo quería hacer un repaso general de lo que es esta onda. Voy a comenzar por el bloque escucha. Fundamental que conozcamos quiénes son nuestros empleados, que entendamos sus expectativas, comprendamos sus expectativas y tengamos muy claros cuáles son las vivencias que experimentan cada día en su relación con la organización. A partir de esta información pasamos al siguiente bloque, que es el de enfoque. Aquí tenemos que definirnos, tenemos que definir qué estrategia queremos seguir en nuestra relación con los empleados. En este bloque cobran especial importancia los conceptos de propuesta de valor y modelo de relación. En el siguiente bloque, el bloque de extensión, la idea es muy sencilla. La misión de la compañía debe ser conocida y compartida por toda la plantilla. Un sentimiento corporativo debe permear a toda la organización de manera que todos los empleados se sientan parte indispensable de la compañía. El siguiente bloque, el bloque de entusiasmo, recoge el concepto de motivación. Es muy difícil entregar una buena experiencia de cliente si nuestros empleados no están motivados y vinculados. Y la única manera de implicarlos es que se identifiquen con los objetivos de la compañía. Y muy importante también el último bloque, el de excelencia, porque aquí recogemos el concepto de reconocimiento. Tenemos que motivar a los empleados, eso sí, pero también tenemos que reconocer los logros que consiguen y que alcanzan en su día a día. En este ejercicio de la onda del empleado, lo que queremos es ayudar a las compañías a que se desarrollen en el marco en el que se mueven, haciendo que cada día sus empleados den lo mejor de sí. Por supuesto, nos queda mucho camino que recorrer y muchas etapas que pasar, pero estamos convencidos de que la onda del empleado va a ser la herramienta que nos va a ayudar a superarlas. Os comentaba antes, Jesús, que el día 17 presentamos la quinta edición de nuestro informe de madurez de la experiencia de cliente. También hemos querido elaborar un informe, en este caso nuestro primer informe, de la experiencia de empleado. Queremos pulsar en qué punto nos encontramos de desarrollo en esta disciplina. Estamos trabajando también con Bain, proveedor experto en la materia, y posiblemente antes de que acabe este año tendremos finalizado el informe. Nuestra idea es presentarlo en el primer trimestre de 2021, pero sí que quería comentarlo para que todos lo tengáis en el radar, porque las conclusiones van a ser muy, muy interesantes. Por último, simplemente quería dar un agradecimiento a todas las compañías y profesionales que han participado en este proyecto y que han ayudado a que la onda de empleado vea la luz. Estas compañías son Banco de Santander, CaixaBank, Cepsa, Google, GoodJob, Grupo BLC, IZO, Kiabi, Lookup, Mau San Miguel, Mafre,
Mutua Madrileña, Opticalia, Pompei, Sanitas y Securitas Direct. Y, por supuesto, también al equipo DEC, que ha puesto todo el mimo y todo el cariño que se puede poner en un proyecto. Muchas gracias y espero que disfrutéis. Gracias. Gracias, Mario Taguas, director de clientes en Mutua Madrileña, que nos acaba de ofrecer una panorámica de la onda del empleado. Para los que os habéis incorporado un poco más tarde, estoy presentando a nuestros invitados de una manera un poco especial. Como esto va de ondas, que es como decir olas, estoy presentando a los ponentes contando cuál es su sitio favorito donde hay olas, es decir, cuál es su playa preferida. Y tengo ahora mismo ya preparado para comenzar a hablarnos de escucha, gran clave dentro de la onda del empleado, a José Serrano, CEO de IZO España, para quien su playa favorita es Villananitos, en Murcia. Dice él, por los recuerdos en familia, rodeados de abrazos y de risas compartidas. Nada más y nada menos. José, te escuchamos. Gracias, Jesús. Muchas gracias a ADEC por la oportunidad de aportar mi granito de arena a esta onda del empleado. Voy a pasar a compartir mi pantalla, que yo creo que la estáis viendo ya todos. Si me confirmáis con un OK, Jesús. OK. Perfecto, fenomenal. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que la playa Villananitos no sé si era muy bonita o no, pero sí creo que me ha generado unos recuerdos muy importantes a lo largo de mi vida personal, ¿no? Y además me ha aportado una cosa que yo creo que ha sido un poco la envidia de todo el mundo, y es que como está en Murcia y hace un clima fantástico prácticamente el 90% de los días del año, pues yo toda la Semana Santa vengo moreno, y eso yo creo que también es un plus para que sea una playa que sea diferente, ¿no? Bien, pues me toca hablar de la E de escucha, que para mí me parece que es una de las más, no sé si sea la más importante, sino una de las más importantes, ¿no? Pero antes de comenzar y para ponernos un poco en contexto y teniendo que hablar en primer lugar, me gustaría compartir con vosotros algunas cifras que marcan claramente la necesidad de trabajar en una estrategia de experiencia de empleado, ¿no? De Employee Experience. Fijaos que las empresas que manifiestan que el 60% ya han empezado a trabajar en esto, ¿vale? Pero, sin embargo, solo el 10% hablan de que han alcanzado la madurez en la experiencia de empleado. Y, además, solo un 7%, y repito, solo un 7% piensa que experiencia de empleado tiene un impacto en su negocio, lo cual a mí me parece una auténtica barbaridad, y creo que a estas alturas todavía tenemos que seguir evangelizando sobre la disciplina de experiencia de empleado, por supuesto, de la mano, como bien decía Mario, de la experiencia de cliente, ¿no? El siguiente, si además, si nos ponemos desde el punto de vista de los protagonistas, de los empleados, dice que solo un 13% de los empleados están satisfechos con sus experiencias laborales, un 13%, pero es que además hay un 46% que dice que está muy insatisfecho con la experiencia en general con su compañía. Yo creo que, sinceramente, viendo este tipo de cifras, que, por cierto, este estudio de Gartner es de 2019 y el anterior es de 2020, con lo cual son cifras bastante actuales, son motivos más que suficientes como para abordar una estrategia de experiencia de empleado de forma firme y seria y además profesional, ¿no? Para eso estamos aquí, para presentaros el método o el camino que hay que recorrer para trabajar o abordar una estrategia de esta naturaleza. Bien, y además hay otra cifra que me gusta, y es que si lo miramos desde el punto de vista de la metodología de medir, ¿no? Como me toca hablar de la onda de la E de escuchar, ¿vale? Fijaos que dice que casi el 42% de las empresas dicen que no disponen de una herramienta para medir lo que están viviendo sus empleados, ¿no? Pese a considerarlo como una clave en la transformación de la compañía, ¿no? Solo el 42%. Son cifras realmente impresionantes, ¿no? Y para terminar, y por último, para no aburrir mucho con muchas cifras, ¿vale? Pues que tenemos en cuenta que hablamos de la onda de empleado y que creo que en este caso los principales protagonistas son los empleados. Ellos dicen que solo el 53% cree que sus compañías son capaces de generar experiencias relevantes. Solo el 53%. Y únicamente el 45% afirmó que cuenta con un sistema de gestión de personas satisfactorio. Por estas cifras, yo creo que DEC ha tomado la decisión de tomar un camino importante y desarrollar esta onda del empleado, la cual le vuelvo a agradecer la invitación a participar con vosotros en esta sesión de hoy, ¿no?
Bien, pues me toca hablar de la E de escucha. ¿Por qué? Pues porque los protas de esta película, de esta serie, que tanto nos gusta, son ellos, son los empleados. Y no las políticas, ni los procesos que los rodean, ni las interacciones, no. Lo importante son ellos. ¿Qué sienten? ¿Qué viven? Y cómo se relacionan con la compañía. Esto es lo realmente relevante, ¿vale? Desde el punto de vista de la escucha, ¿no? ¿Qué sienten? ¿Qué viven? ¿Cómo se relacionan? ¿Cuáles son sus motivaciones? Sus expectativas, ¿no? Pues vamos a verlo. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a abordar esto, ¿no? Esto tan importante que es conocer a nuestros empleados, ¿no? Pues lo vamos a abordar desde los empleados y para los empleados, ¿vale? Y esta parte de la onda vamos a conocer cómo son ellos, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus intereses. Vamos a analizar qué momentos son claves para mejorar y fortalecer nuestra relación con ellos y aumentar su compromiso dentro de la compañía, porque queremos entender, comprender y que viven en su relación completa con toda la organización, ¿vale? ¿Para qué? Para aumentar su vinculación con la compañía, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo podemos llegar a entender esto y comprender a los empleados? ¿Vale? ¿Y qué están viendo con nosotros como colaboradores? Bueno, pues vamos, en el caso de la onda, en este caso la onda de escucha, en la parte de la E de escucha, lo vamos a hacer con 4 pasos muy sencillos que vamos a ver a continuación. Además, son pasos, quizá con conceptos que son muy trabajados, quizá metodologías que son bastante conocidas para todo el mundo, que están muy ligadas a las metodologías de la onda del cliente, pero que son metodologías claves para llegar a conocer a nuestros colaboradores de la manera que necesitamos, ¿no? El primer paso, o el paso 1, ¿vale? Es entender qué camino recorre nuestro colaborador en la organización, desde antes de ser empleado, es decir, comenzando cuando somos candidatos, ¿vale? Y finalizando con su desvinculación con la compañía, ¿vale? Y aquí, como todos sabemos, tenemos que tener en cuenta y medir cuáles son los momentos de la verdad, esos momentos donde nos jugamos la relación con nuestro colaborador, entender sus expectativas en cada punto y etapa, las emociones vividas. Necesitamos conocer si le generamos ansiedad, alegría, frustración, etcétera. Y, por supuesto, necesitamos conocer cuál es su nivel de experiencia, ¿vale? Y conocer cuáles esos son los momentos que generamos ese ansiado momento wow que todos buscamos después de trabajar con el mundo de las experiencias, tanto de clientes como de empleados. Por tanto, el primer paso es el paso 1, que es la elaboración del Employee Journey, es decir, de correr el viaje del empleado desde el mismo momento que conoce la compañía hasta que deja de ser parte de ella, ¿no? Como paso número 2, ¿vale? Necesitamos, como organización, conocer cómo son nuestros colaboradores, conocer cuáles son sus hábitos, sus estilos de vida. ¿Para qué? Porque tenemos que personalizar su experiencia para generar una fuerte vinculación, ¿vale? Con los empleados. No todos somos iguales. Unos somos muy digitales, otros somos menos digitales. A uno nos gusta el vino, a otros la cerveza. No todos son blancos o negros, ¿vale? Conozcamos cómo son nuestros colaboradores para ofrecerles una experiencia personalizada que les vincule con la organización. Por tanto, vamos a trabajar con el concepto de arquetipos, ¿vale? Arquetipos de empleado. El paso número 3, que os cuento a continuación, ¿vale? Tiene que ver con los programas de voz de empleado, ¿vale? Con la sistemática de medir, ¿vale? Porque vamos a medir, después vamos a volver a medir y como tercer paso vamos a volver a medir, ¿vale? Y después así una y otra vez sin cesar. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer qué está viviendo nuestro colaborador, cómo evoluciona su experiencia. Debemos darle voz y analizar su feedback. ¿Para qué? Para transformar procesos, políticas, interacciones que se han definido por la organización y que el colaborador quiere vivir de forma diferente. Apoyémonos en tecnología, ¿vale? Acordado de ese 42%. Tecnología que existe para canalizar la voz del empleado en la organización y que sea una herramienta de transformación organizacional que nos sirva para redefinir, para hacer vivir nuestras experiencias y, ¿por qué no?, para corregir las cosas que hacemos mal, ¿vale? Por tanto, vamos a trabajar con programas de voz de empleado avanzados, ¿vale? Que además la tecnología hoy nos lo permite hacer de una manera bastante fácil y además de forma sistemática y continua, ¿no? Y por último, y el paso número 4, ¿vale? Está muy ligado con el anterior, ¿no? Que por ser el último no es menos importante, y es que vamos a establecer cuáles son los modelos de mejora continua. Es decir, medir tiene como único objetivo que es conocer a nuestros colaboradores para mejorar su vivencia con la compañía. Sabemos que la realidad no es estática, que nuestros colaboradores crecen profesionalmente, cambian de departamento, cambian de categoría y además crecen personalmente, ¿no? Y la compañía debe ser capaz de adaptarse a esas circunstancias en cada momento. Por ello es muy necesario trabajar con modelos de mejora continua, ¿vale? Para adaptarnos y personalizar la experiencia en función del momento vital que viven nuestros colaboradores con nosotros y además en su vida personal, ¿no? En la parte de esta. Por tanto, os he contado los 4 pasos que vemos clave en la onda del empleado, en la E de escucha, para entender y comprender la vivencia de los empleados. Son 4 pasos que repito rápidamente.
El primero tiene que ver con el Employee Journey. Vamos a recorrer el camino del cliente, del empleado, para entender sus vivencias. Vamos a trabajar con el concepto de arquetipos para conocer a nuestros colaboradores, para poder ofrecerles una experiencia personalizada, ¿vale? Vamos a trabajar con los modelos de voz de empleado para hacer mediciones de forma sistemática, para transformar y utilizar esa herramienta de medición como una herramienta de transformación organizacional, ¿vale? Dentro de la compañía. Y por último, que no menos importante, vamos a trabajar con la mejora continua. ¿Para qué? Para adaptarnos, ¿vale? En función del crecimiento y los momentos vitales que tienen los colaboradores con la compañía para generar una vinculación máxima. Y ya para terminar, que no sé si cómo voy de tiempo, Jesús, ahora me contarás, ¿vale? A mí siempre me gusta terminar con una frase. En este caso os dejo una frase mítica de Drucker que dice que lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Muchas gracias. Gracias a ti, José Serrano, CEO de ISO España. Nadie dice más en menos. Muy agradecidos, efectivamente, porque nos has hecho un recorrido flash, pero absolutamente imprescindible, de esta primerísima clave que es la escucha. Muchísimas gracias. Bien, los que nos estáis escuchando ya sabéis que vais a salir de esta sesión con dos cuestiones importantes. La primera, un conocimiento de lo que es la onda del empleado, y la segunda, no menos importante, un catálogo de playas maravillosas a las cuales, cuando se acabe todo esto de la pandemia, pues podemos ir. Porque, por ejemplo, tengo ya en pista para surfear a José Luis Pascual, socio director de experiencia de empleado en Lookup, para quien nos aporta dos playas, a falta de una. Playa Cosón, Las Terrenas, República Dominicana, y playa, lo tengo que decir despacio, Gulpiyuri, en Llanes, Asturias. Y tengo que deciros que no conocía esta playa, pero la he mirado en Google y es absolutamente fantástica. José Luis, gracias por la recomendación. Te escuchamos. Pues un placer estar con vosotros aquí, presentando las ondas de empleado. Para mí es pues como comentaba, un placer. Y bueno, Jesús, no te he dicho por qué, ¿no? Y no te he dicho el porqué de estas playas porque tú mismo has hecho el camino por ti mismo, ¿no? Lo has conocido. Te has metido en Google y has visto Cosón y has visto la playa de Llanes, ¿no? No voy a decir el nombre porque yo tampoco sé decirlo, sinceramente, pero no hace falta que expliquemos o que demos respuestas ante algo que es tan evidente, ¿no? Que es una experiencia, es única. A mí me toca hablaros de la segunda de las ondas. Voy a compartir pantalla. A ver, que lo tengo por aquí. Aquí está. Voy a compartir pantalla porque voy a contaros la segunda de las ondas, la onda enfoque. El enfoque. José nos acaba de comentar la primera de las ondas, ¿no? Hablábamos de la importancia del empleado y de la experiencia que tenemos que gestionar desde un punto de vista individualizado, ¿no? Incluso en tener un modelo de medición que nos ayude a conseguir esa experiencia diferencial. Yo voy a plantearos otro enfoque, ¿no? Y voy a partir de lo que para nosotros en Lookup es experiencia de empleado. Para nosotros es un modelo de gestión. Experiencia de empleado no solo es entender qué vive y siente un empleado, obvio, es una primera parte importante. Sin saber qué vive y siente el empleado no vamos a poder generar una experiencia diferencial, pero para nosotros es un modelo de gestión. ¿Y qué queremos gestionar con este modelo de gestión? Queremos gestionar un modelo de relación entre dos partes. Experiencia de empleado gestiona la relación entre un empleado, nuestros empleados, nuestros colaboradores, nosotros mismos, pero también hay una segunda parte que hay que tener en cuenta, que es el para qué hacemos este modelo de gestión. Y lo hacemos en un contexto organizativo. Tenemos que saber también cómo nosotros, como compañías, queremos ser ante nuestros empleados. Esa es la relación. Es igual que una relación de parejas. No puedo solo centrarme en lo que a mí me interesa de esa relación, porque será fallida. Tenemos que entender el para qué de esa relación. ¿Qué busca también la otra persona? En este caso, ¿qué busca la compañía? Tenemos que generar un modelo de relación entre ambas partes para generar un modelo de win-win. Obvio que tenemos que trabajar el compromiso, la vinculación, el ENPS y demás indicadores de gestión de personas. Pero también tenemos que hacer que este modelo nos ayude a tener también esa ganancia en el negocio, digamos en el día a día de nuestras compañías. Si no conseguimos alinear, digamos, los dos mundos, ¿no? Las dos realidades, será muy difícil que experiencia de empleado sea comprado por un director general, por un CEO o por una persona de negocio, ¿no? Tenemos que intentar
que sea una palanca de actuación para mejorar esos resultados, ¿no? Como veis ahí, tenemos en esta segunda parte, en esta fase o onda de enfoque, entender el posicionamiento y definirlo nosotros como compañía. Tenemos que responder a la pregunta, ¿cómo quiero ser yo como compañía ante mis empleados? Eso es fundamental en este modelo de experiencia. Y para eso, antes comentábamos, ¿no? Mario ha comentado, oye, la cultura como parte diferencial de una compañía. Bien, es así. No sé si es verdad esto que dicen, ¿no? Que la cultura se come la estrategia en el desayuno. No lo sé, lo desconozco. Ahora, también os digo, creo que la gran diferencia entre dos compañías es si una compañía tiene esa cultura puesta en un cuadro en la pared o en la página web, u otra que posiblemente lo lleve al día a día de los empleados. Y eso es justo lo que tenemos que hacer cuando definimos cómo quiero ser yo ante mis empleados. Llevar estos cuadros, ¿no? Esta misión, esta visión, estos valores, este modelo de relación, que ahora veremos al día a día de los empleados. Como veis ahí, y no puedo decirlo de otra manera, hablando en un foro en DEC, la cultura está ahí, es nuestro ADN organizativo, pero tenemos que hacerlo real. Y tenemos que hacerlo real en dos realidades, ¿no? No es lo que yo diga que soy, sino lo que realmente hago que perciban los demás que soy, ¿no? Y en este caso tenemos que intentar gestionarlo en dos grandes mundos, ¿no? Desde un punto de vista de cómo yo soy, cómo es esa ventaja diferencial, competitiva de cómo soy hacia mi cliente externo, hacia mi cliente, ¿no? Muchos diréis, oye, aquí solo hay un cliente, el cliente es el cliente. Bien, pues yo voy a romper esa dinámica. Yo voy a hablar de cliente externo, aunque puede ser perfectamente que esté muy vinculado con nuestra compañía, y un cliente interno. Para mí un empleado es un cliente interno. Tenemos que gestionarlos de la misma manera. Entender cuáles son sus realidades, como ha comentado José en la primera onda, y a partir de esa realidad, esa necesidad concreta, poder dar una respuesta para poder conseguir ese vínculo entre ambas realidades. Para el cliente externo, muchos de vosotros ya tenéis esos modelos de relación. Obvio que los tenemos, ¿no? Sobre todo aquellas compañías que realmente se preocupan en que un cliente no genere una transacción, sino que generemos una relación con esos clientes, ¿no? Que intentemos pasar de la racionalidad, de que nos compra un producto o un servicio, a generar una relación y posiblemente esa relación esté vinculada a una emoción, ¿no? Lo mismo, exactamente igual, tenemos que hacer con los empleados, con nuestros clientes internos. Por dos razones. La primera, porque sin ese vínculo, ese modelo de relación con nuestros clientes internos, con nuestros empleados, ellos no van a conseguir determinados KPIs de éxito, como puede ser, pues como comentábamos, ¿no? Ser embajadores de marca, tener un orgullo de pertenencia, estar vinculados y motivados. Pero es que además, si no conseguimos que estos clientes internos perciban este tipo de diferenciación, ellos no van a hacer real ese modelo de experiencia de cliente que tanto nos preocupa, porque ahí es donde realmente marca la diferencia. Por lo tanto, tenemos que gestionar la estrategia de personas en base al modelo de relación con nuestros empleados para que además tenga una vinculación con nuestros clientes externos. ¿Cómo se hace esto, no? Muy sencillo. En experiencia de empleado, lo que tratamos de intentar dar solución es también a diferentes acciones o reacciones en muchos casos que hacemos dentro de los departamentos de recursos humanos o de gestión de personas. Muchos de vosotros, los que os dedicáis a recursos humanos, pero también vosotros todos como empleados, no conocéis ni el 5% de las políticas y de las acciones que llevan a cabo vuestros departamentos de recursos humanos. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos preocupa y no nos importa el proceso, la política, la acción concreta, no. Yo lo que quiero es entender qué me das tú y yo qué puedo darte en esa relación de diferenciación y de confianza. Yo no quiero que me des esa respuesta, pero no quiero saber cuál es esa respuesta, ¿no? Nosotros, desde LookUp, hemos hecho estudios en diferentes sectores y hemos encontrado hasta 150, 160 políticas de gestión. Eso es imposible. No podemos gestionar una relación con la respuesta. Tenemos que gestionar una relación en la cual esos ejes, como veis ahí, esto es un ejemplo real de un modelo de relación, estén centrados en lo que es importante para un empleado y lo que es importante también para una compañía. Generemos esos vínculos para que en la cabeza de los empleados se entienda qué le está dando mi compañía de diferenciación en esa relación a largo plazo con esos empleados, ¿no? Eso es lo que intentamos generar con un modelo de relación. Y como os decía antes, un modelo de relación no solamente, digamos, marca la pauta de cómo es el empleado actualmente, ¿no? o cuánto de motivado o de comprometido está, sino que es un modelo de gestión que nos tiene que ayudar a mejorar la experiencia. Por lo tanto, el objetivo final de un modelo de experiencia
no es entender la experiencia actual, no es definir el journey o los arquetipos de empleado. Eso nos vale para entender lo que pasa actualmente. Nuestro objetivo es mejorar esa experiencia a través de un modelo de relación y, sobre todo, llevarnos este modelo de relación al día a día. Tenemos que generar experiencias deseadas que marcan la diferencia entre lo que vive y siente un empleado actualmente y lo que debería de vivir. Eso es lo que tenemos que marcar en el día a día, en ese recorrido que comentábamos al principio de la primera onda. Tenemos que entender lo que vive actualmente, pero no como objetivo final. No nos vale para nada saber lo que pasa ahora, sino como objetivo intermedio para poder mejorar esa experiencia y generar experiencias diferenciales o wows, que es lo que queremos realmente. Y todo esto, como comentábamos en la primera onda, no se puede hacer sin un modelo de gestión y de medición continua. Aquí tenéis un ejemplo concreto. Si yo mido actualmente y llevo acciones, medir por medir no tiene sentido tampoco. Tenemos que medir para actuar. Cuando yo mido, veo una realidad actual. Lo que tengo que hacer con esa realidad actual es entender qué palancas concretas tengo que tocar para mejorar esa vinculación del empleado. Con esas palancas de mejora y de acción concreta, tengo que volver a medir para saber el impacto, para entender que si lo que estoy haciendo tiene sentido o no tiene sentido. Y eso es justo lo que tenemos que hacer a través del enfoque. Entender el impacto momento a momento para mejorar la experiencia como objetivo final del modelo de experiencia de empleado. Por mi parte, nada más, deciros que justo no nos olvidemos nunca de la segunda parte en esta relación. Sí, empleado es experiencia de empleado, escuchar, entender y actuar en base al empleado, pero no nos olvidemos de que estamos hablando de una relación entre empleados y empresas, donde los objetivos y los resultados tienen que ser para ambas partes para que tenga sentido. Por mi parte, todo claro. Te doy la palabra, que creo que vamos bien de tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Luis Pascual, socio director de experiencia de empleado en Lookup, que nos ha hablado de una cosa importantísima, que es el enfoque. Nos has hablado de cultura. Me ha hecho recordar una frase de Howard Schultz, el fundador de Starbucks, que decía que la cultura es de lo que hablan tus empleados en la cena con sus familias. Si queremos que nuestros empleados con sus familias en su cena hablen muy bien de nosotros, hay un montón de cosas que tenemos que hacer y ya hemos visto dos: escucha y enfoque. Y para hablarnos de extensión, nuestra tercera clave de hoy, tenemos a María Dolores Méndez Aparicio, gerente de aplicaciones en Mutua Madrileña. Y me vas a permitir, María Dolores, que lea textualmente lo que nos has escrito, porque me parece de una belleza que es digna de compartir. Nos dice ella: mi playa favorita es Denia. La playa de Denia es diferente. El verde de las Posidonias, fundido en el azul intenso del mediodía, la playa desierta, el calor increíble que no pesa por la promesa del agua a 1 metro de ti. Nadar sola, rumbo a Ibiza, o eso sueño. Y de noche, los amigos atesorando su presencia para el invierno. En este año de confinamientos, cuántas confidencias y silencios y risas en la oscuridad, viendo las estrellas. En fin, mi pensamiento vuelve a ellos. Un beso desde mi ensoñación. Pues un beso desde La Salle, María Dolores, cuando tú quieras. Muchísimas gracias por esta preciosidad. No, gracias. Gracias a vosotros y gracias a todos los que estáis en línea ahora mismo, porque esta metodología es importante, como estáis escuchando. Es un honor poder compartir con vosotros el Pilar Extender. Es uno de los más intuitivos y bueno, agradezco la ocasión, pero también tengo que decir que ha sido uno de los más fáciles porque se basa en la comunicación, que es una cualidad inherente a las personas. Permitirme que voy a presentar pantalla. Un segundo, por favor. Aquí y aquí. Bien. Os decía que es uno de los más intuitivos porque se vehicula en la comunicación, ¿no? Que es una cualidad inherente a las personas. En un principio... ¿Perdona? Ah, pues pensaba que sí, un segundito. Un segundo. Comparto. ¿Ahora veis la pantalla? Perfecto, muchas gracias.
Perdonad, cosas del directo. Pensaba, yo la veía, pero no estaba compartida. Bueno, os decía que es uno de los pilares más intuitivos, se basa en la comunicación, que es una cualidad inherente a las personas. En un principio el pilar se iba a denominar empatía porque realmente se basa en cómo compartir y hacer propios los sentimientos de los demás. Pero es más adecuado el nombre de extensión porque sugiere un dinamismo, un principio, un fin, que en este caso es de la organización hacia sus colaboradores. ¿Qué quiere decir extender en el entorno de la onda? Pues significa simplemente alinear a toda la compañía bajo una visión compartida. Permitirme, a ver, un segundito, aquí. Permitidme un mínimo contexto histórico para que veáis en qué momento se desarrolló la onda del empleado. Estábamos en unos momentos muy difíciles. En abril 2020 cobran máximo protagonismo las relaciones humanas y satisfacer las necesidades de los demás no ya era una vocación, era una urgencia solidaria. En este momento, cada empleado, más que nunca, era el máximo representante de la empresa y es importante entender qué sentimientos, ¿no?, afloraron en aquel entonces para poderlos hacer repetibles. Si no fuera, como decía José, ¿no?, estamos en un momento de pandemia y entender la máxima de no hay cliente feliz sin empleado feliz, simplemente justificaría cualquier decisión, ¿no?, de implantar una metodología con el esfuerzo que supone, ¿no? Como vamos viendo, no se improvisa, pero es que realmente estamos en unos momentos que nos queda todavía muchísimo recorrido y por tanto esta metodología es importante para las empresas. ¿Por qué extender? Quiero comentaros la necesidad de extender bajo la necesidad y, por tanto, su justificación. En primer lugar, extender se basa en cómo convertir en un sentimiento corporativo los valores de la empresa. Qué mejor capital, ¿no?, para una compañía que tener una única voz rotunda e importante, ¿no?, con la que compartir la misión, la visión y los objetivos de la organización. Este ADN se debe tejer a diario, no es algo que se pueda improvisar. Tenemos que hacer que sea permeable y que fluya por toda la organización, como comentaba Mario al principio. Tener un sentimiento único, ser parte integrante, nos motiva, como nos han comentado los compañeros precedentes, ¿no? Sin embargo, el tener un único mensaje común, tenemos que lograrlo desde este pilar extender. Tenemos que cimentar una cultura sólida y bien afianzada con la que transmitir nuestro sentimiento corporativo. Esto no es una tarea fácil, parece inspiradora, es muy motivante. Sin embargo, tiene que estar orquestada desde un plan adecuado de endomarketing que garantice todos y cada una de las acciones para poder tener alineadas a las personas, a los objetivos y expectativas de la compañía. ¿Cómo lo logramos? Lo vamos a orquestar bajo 6 palancas. En primer lugar, tenemos que saber divulgar los mensajes de la organización. Tenemos que divulgar todos los valores que, como hemos comentado, incluye todo, misión y visión y todos los objetivos de la compañía. Esto no es tarea fácil porque tenemos que hacer que sean adecuados y comprensibles para toda la organización. Por lo tanto, tenemos que estudiar muy bien qué mensajes queremos dar y cómo son entendidos por nuestros colaboradores. En segundo lugar, esas expectativas que hablaban también tanto José Luis como José, ¿no? Las expectativas son los logros por los que medimos el umbral, por el que medimos nuestros logros y los de los demás, ¿no? Pero ¿son las mismas estas expectativas para la empresa y para los colaboradores? Entonces, estas expectativas identificadas en el apartado escucha las tenemos que alinear con la compañía para poderlas extender y también, y desde luego, por supuesto, la forma de satisfacerlas. ¿Cómo lo hacemos? Estos segmentos y arquetipos de empleados tenemos que identificar conductas comunes y expectativas comunes con las que poder trabajar. Extenderlas en toda la organización de forma que puedan convertirse en logros y compromisos reales por ambas partes. ¿A través de qué? Pues de las suficientes sesiones de co-creación transversal que nos permitan mantener estos canales de comunicación de inquietudes abiertos. En tercer lugar, tenemos que alinear la experiencia de empleado con el propósito de la organización. Tenemos que definir el modelo de gobernanza enfocado en la experiencia del empleado y cómo incorporar esta guía de la experiencia en el Employee Journey de la organización, de forma que todos los momentos estén recogidos para las personas, entendiendo por personas a todos, es decir, empleados, organización, pero también terceros de soporte.
En cuarto lugar, tenemos que asegurar los foros necesarios para la toma de decisiones tácticas. Tenemos que definir el modelo de liderazgo enfocado en la experiencia de empleado, definir, si es necesario, reestructurar la estructura organizacional enfocada en la experiencia de empleado, pero también implementar aquellas competencias y habilidades que sean capaces de impulsar la experiencia de empleado. Vamos hacia los facilitadores, porque no podemos tener ninguno de los pilares si no tenemos facilitadores que lo permitan. En primer lugar, tenemos que pensar la posibilidad de crear el departamento de Employee Experience o la figura al menos del Employee Experience Officer, de forma que sea capaz de permear el mensaje corporativo a toda la organización. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que identificar a los líderes, estas personas que son capaces de influir a diario en la cultura de la experiencia de empleado. Tenemos que definir también embajadores. Es necesario que haya personas claves que sean capaces de extender este mensaje en todos los departamentos a través de una formación continua de estos líderes y embajadores y de los terceros de soporte identificados. Por último, y como os decía, en el plan de endomarketing, es necesario crear y dotar de recursos para que todas estas actividades sean posibles. Foros, talleres, píldoras, webinar, eventos, premios, como queráis llamarlo. Incluso canales continuos, pequeños gestos diarios, ¿no? Es decir, todos aquellos mecanismos y canales que son los que permiten que esta cultura se vaya cimentando de forma coherente y de forma sólida. Me gustaría terminar, como mis compañeros también, identificando palabras claves de lo que es el pilar extensión. En primer lugar, estamos hablando de divulgar, fluir, compartir. ¿Qué? Pues un sentimiento corporativo, un ADN que se debe tejer a diario. ¿Y cómo? Pues alineando las expectativas de toda la organización. Muchas gracias y que sigáis disfrutando de la onda. Gracias. Gracias a ti, María Dolores Méndez Aparicio, gerente de aplicaciones en Mutua madrileña, desde la playa de Denia, o al menos en imaginación. Muchísimas gracias por tu intervención. Bueno, pues ya vamos resumiendo. Escuchar, enfocar, extender y entusiasmar. Hoy con Álvaro Vázquez Losada, director de Gestión de Personas en Securitas Direct. Una clave que a mí me interesa particularmente, quizá porque puede ser de las que más difícil me resulten a mí a nivel personal. Y estoy deseando escucharte, Álvaro. Álvaro nos ha hecho un poco de trampa porque nos ha dicho mi playa favorita sería una playa secreta en la zona de San Vicente, en Pontevedra. Dice, y no cuento el por qué, porque si no, no sería secreta. Bueno, a ver si en algún momento dado te lo podemos sacar. Álvaro, te escuchamos con mucha atención. Bueno, pues buenos días y muchas gracias por la invitación a DECA a participar. La playa es secreta porque es nudista, entonces, claro, no me iba a desnudar en el punto 1 de mi intervención, pero venga, va. Ahí vamos. Voy a compartir pantalla y espero no compartir fotos de mías en la playa, por supuesto. Vamos a ver si se comparte bien la pantalla, si me podéis decir si se está viendo correctamente. Venga, fenomenal. Pues vamos allá. Muchas gracias, como os decía, por invitarme a participar. Yo creo que además todas las intervenciones anteriores tienen que ver con la que vamos a hablar ahora, con la del entusiasmo, con la motivación. Pero quería empezar rompiendo un mantra famoso que se dice, que es que las personas son el activo más importante de las organizaciones. Y eso no es cierto. Las personas no son el activo más importante de las organizaciones, sino que son las personas adecuadas, el activo más importante de las organizaciones. Y entonces creo que eso es sobre lo que tenemos que trabajar, es decir, las personas adecuadas, en las compañías adecuadas y en los entornos adecuados. Porque si hablamos de entusiasmo y de motivación, evidentemente la motivación es intrínseca, la traemos nosotros de casa, pero las organizaciones hemos sido capaces durante los años, y seguimos haciéndolo fantásticamente mal, hemos sido capaces de generar entornos que acaben con esa motivación. La motivación para mí es dar motivos para hacer, dar motivos para llegar a la excelencia, dar motivos para compartir y colaborar. Y creo que uno de los principios fundamentales sobre el que debería basarse este elemento del entusiasmo y por lo tanto la motivación es que es tan importante el qué hacemos como el cómo lo hacemos. Creo que las compañías tenemos que dar un paso más allá. El fin no justifica los medios, la pura consecución de resultados no justifica
el cómo se han conseguido y, por lo tanto, tenemos que ser coherentes como compañía para que acompañemos desde que tú entras en la compañía y entiendas que tan importante es qué haces como cómo lo consigues. Para nosotros, por ejemplo, Securitas Direct descartamos a candidatos si consideramos que el cómo no está alineado con el qué. ¿Y esto cómo se hace? Pues lo primero, yo creo que ya lo hemos visto y José lo ha mencionado y creo que se ha mencionado, es, oye, vamos a alinear las políticas de recursos humanos con la experiencia de empleado. Vamos a entender para las distintas fases por las que pasan las personas, desde antes que se incorporen hasta que cuando nos abandonan, entender qué les importa primero y luego en cada una de las compañías qué les duele, porque, y también hemos hablado de la segmentación, de la clusterización. Los síntomas pueden ser los mismos, pero lo que les preocupa y lo que les duele puede ser distinto y, por lo tanto, las palancas que tenemos que activar para motivar a las personas en su día a día son muy diferentes. Por eso creemos que el principal elemento es las políticas de personas en una organización tienen que estar alineadas con las distintas fases por las que pasa un empleado, por lo que les importa, por los distintos clústeres y, por supuesto, alineadas con la estrategia de negocio. Y para eso la función de recursos humanos es de facilitador. La dirección de personas no es responsabilidad de un departamento y, por lo tanto, la experiencia de empleado no es responsabilidad de un departamento, sino de responsabilidad de todos los que dirigen personas, ya sea jerárquicamente, transversalmente o colaborando. Para eso es fundamental, y también hemos hablado de la cultura, ¿no? Y hemos hablado de Drucker, alinear que la compañía tenga claro qué tipo de compañía quiero ser y, por lo tanto, qué tipo de personas se tienen que incorporar. Alinear también, porque si las personas son el activo más importante, como decimos todos, tienen que tener las herramientas necesarias para hacer su trabajo, tienen que tener y tenemos que desarrollar entornos y espacios de trabajo saludables que permitan sentirte que las personas son lo más importante. Tenemos que ser capaces de empoderar a los empleados. Creo que en esta pandemia aquellas compañías que han sido valientes y han dado desde antes de la pandemia autonomía, responsabilidad, empoderamiento a las personas, se han visto reforzadas en un modelo donde eres capaz de tomar decisiones tú solo, no necesitas la supervisión, es dejar de trabajar en modelos de presentismo y trabajar en modelos de autonomía, responsabilidad por proyectos. Eso realmente genera entusiasmo, genera motivación y, por supuesto, establecer canales de comunicación bidireccional. Las compañías tenemos que ser compañías que contamos cosas a nuestros empleados, pero sobre todo compañías que escuchamos. Y creo que la comunicación bidireccional es clave para ser capaces de motivar a las personas en su día a día. A partir de ahí hay multitud de herramientas, desde encuentros con direcciones, canales que ahora nos permiten estar conectados de manera digital, el rol fundamental del manager, de los gestores de personas como líderes de la transformación y establecer mecanismos que nos permitan co-crear y participar activamente. De nuevo, creo que las compañías que han ido por delante en estas circunstancias de modelos híbridos de teletrabajo, aquellas que han sido capaces de generar una comunicación bidireccional, un entender qué te importa, qué te preocupa, porque además las preguntas son fundamentales y las preguntas han cambiado, no deberíamos centrarnos tanto en las respuestas. Habéis mencionado a Drucker hablaba de las famosas cinco preguntas. Y luego ser capaz de medir todas las iniciativas para saber su impacto. Y yo creo que la medición en este sentido es clave. Los departamentos de recursos humanos han lanzado diferentes tipos de encuestas, de surveys, etcétera. Y de nuevo, lo importante no es el medio, sino el fin. Cuando yo hago una encuesta, lo que quiero es entender qué le preocupa a las personas y, sobre todo, a partir de ahí, instaurar planes de acción, People Plan, que nos permitan poner en marcha todas las iniciativas para solucionar los problemas que preocupan a las personas de nuestros equipos. Y esto tiene que estar embebido en la cultura de la organización. Una encuesta de compromiso no es un check para hacer en una lista de yo hago una encuesta, es tener la valentía y la audacia de preguntar, de escuchar, de ser generoso y al mismo tiempo humilde para reconocer lo que haces mal y a partir de ahí en marcha poner iniciativas. Si yo le pregunto a las personas qué les preocupa, es para resolvérselo, no por pura check de preguntas y respuestas. Y entonces, midiendo todas estas iniciativas, podremos tener el impacto. Yo os quiero poner el ejemplo de Securitas Direct. Acabamos de cerrar la encuesta de satisfacción de este año. Es voluntaria, ha respondido un 97% de la gente, lo cual nos pone encima una responsabilidad tremenda
para entender qué nos han querido decir. Llevamos 3 años subiendo consecutivamente, pero, como os digo, lo importante no es la puntuación que saquemos, que estamos en 86, sino la responsabilidad que supone haber preguntado a la gente para encontrar respuestas y para solucionárselas. Creo que las organizaciones tenemos que ser capaces de brindar experiencias al empleado en los distintos momentos que por lo menos no se carguen la motivación que las personas traen de casa, que siempre la traen. Y por mi parte nada más. De nuevo, muchas gracias. Creo que estoy en el tiempo justo y un placer participar con vosotros. Gracias. Claro que sí. Álvaro Vázquez Losada, director de gestión de personas en Securitas Direct. Muchas gracias por tu explicación sobre esta clave tan importante que es el entusiasmo. Y si entusiasmar me parece difícil, pues ser excelente ya me parece nivel máster. Y de másters aquí en La Salle sabemos un rato. David Barroeta, director de personas en Opticalia, que nos comparte una playa que suena fenomenal. Dice, Cofete en Fuerteventura, una de las últimas que he visitado. Y nos dice él, ¿por qué? Porque lo tiene todo, es decir, nada. Mucho mar, muchos kilómetros de arena y una cordillera que la protege. Solo eso. Excelente explicación y de excelencia, precisamente, vienes hoy a hablarnos aquí. David Barroeta, director de personas en Opticalia. Estamos deseando escucharte, David. Hola, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jesús. Y sí, la verdad es que recomiendo encarecidamente ir a Cofete precisamente porque uno encuentra lo que busca en estos sitios, que es nada, ¿no? Que es lo justo, por decirlo de alguna manera, el mar, la playa y poco más. Pero eso sí, en grandes dosis. Muy bien, pues voy a pasar a compartir mi pantalla y efectivamente aquí tenemos, vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que ya. ¿Ahora está bien? Perfecto, pues muy bien. Muchas gracias, como decía. Y me toca la E de excelencia. Y yo creo que todos, más o menos, cuando hablamos de excelencia, recurrimos a otro concepto que es muy, muy de recursos humanos, ¿no? El de desempeño. Es decir, excelencia debería ser igual a un alto nivel de desempeño. Y sí que es verdad que aunque es un concepto muy familiar y que todos estamos pues, muy acostumbrados a manejar, cuando lo vemos desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la persona y desde la perspectiva de la experiencia de empleado, pues a lo mejor nos deberíamos plantear o introducir un nuevo ingrediente, ¿no? El alto desempeño es bastante indisociable de un alto nivel de implicación. De alguna forma, en esta ecuación esos dos términos van asociados. Con lo cual, quizá, teniendo esto en cuenta, pues deberíamos hacer una reflexión, y esa es nuestra propuesta, de cómo conseguir esos altos niveles de implicación. Creemos, y yo creo que es algo que en todas las presentaciones habéis visto también como una nota común, que vamos a intentar no huir completamente de lo que han sido las arquitecturas tradicionales de gestión de personas en nuestras organizaciones, pero sí que hacer una reflexión de lo que ha sido hasta ahora y quizás lo que introduce este nuevo paradigma. Nosotros, cuando hemos hablado de desempeño, desde el punto de vista de la gestión de personas en nuestras organizaciones, hemos hablado básicamente, en primer lugar, de cómo hacer un correcto despliegue de objetivos, de alinear las conductas y comportamientos de todo el mundo con esos objetivos y con ese despliegue estratégico. Hemos hablado, hemos puesto el foco, me refiero cuando estamos gestionando desde el punto de vista de la organización, sobre todo en la evaluación, también en el feedback, pero hemos puesto mucho el foco en la evaluación. Hemos puesto mucho el foco porque además nos interesaba también para conectarlo con otras prácticas, con cómo discriminamos, ¿no? esos niveles de desempeño. Y también hemos puesto el foco en cómo esto tenía unas consecuencias en otras prácticas de gestión de personas que también nos interesa conectar con el desempeño, pues como son
digamos que las revisiones salariales, los temas de promoción, etcétera, ¿no? Claro, cuando se construye desde la organización, pues lógicamente estás pensando en qué es lo que a la organización y a la empresa pues le parece interesante. Nosotros gestionamos el desempeño pensando en cómo alimentar, en cómo nutrir, en cómo construir esas otras prácticas que también tenemos dentro de nuestra organización. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Lo que estamos proponiendo desde la onda de empleado y también desde este paradigma de experiencia de empleado. Pues es que introduzcamos, y no hacerlo de forma contradictoria, sino de forma consistente, esa otra perspectiva, la perspectiva de la persona. ¿Y esto qué significa en realidad? Pues significa que a lo mejor tenemos que poner un poco más el foco en el sentido, en el propósito. Es decir, cuando hablamos de desplegar objetivos y cuando hablamos de desplegar estrategias y de alinear a todo el mundo con la estrategia de la organización, pues quizá una de las cosas en las que tendríamos que pensar es si realmente este despliegue al final lo que confiere es un mayor sentido a nuestro trabajo o no. Quizá también deberíamos poner un foco en la claridad, en la claridad, en la sencillez, en la transparencia. Y creemos que quizá los modelos de gestión del desempeño van un poco en esa dirección. Es decir, vamos hacia la simplificación de nuestros modelos. Antes estaban muy bien armados, estadísticamente, ratings, puntuaciones, etcétera. Y quizá ahora lo que estamos pensando es cómo hacerlo de forma mucho más sencilla, ¿no? Y lo estamos pensando así precisamente porque estamos tomando en consideración cómo la persona lo percibe de forma subjetiva. Y ya sabemos que todo lo sencillo y todo lo claro, pues a todos nos convence más, ¿no? Y nos engancha más. Probablemente cuando hablamos de mejor desempeño y pensamos en lo que las personas valoran como entornos de alto desempeño, nos suelen decir que son los entornos ágiles, donde digamos que la toma de decisiones es rápida, donde las estructuras son sencillas y donde no cuesta demasiado conseguir cosas. Por lo tanto, quizá hablar del desempeño y hablar de la excelencia desde el punto de vista de la persona también implica construir entornos ágiles, sencillos y fáciles, sobre todo, ¿no? Y por supuesto, si estamos hablando de trabajar mejor, ¿no? Y si le preguntásemos a nuestra gente qué es el desempeño y dirían, pues trabajar, pero que me ayuden a trabajar mejor, pues probablemente también desde el punto de vista de la persona deberíamos tener en cuenta los apoyos, los recursos con los que nosotros les dotamos, ¿no? Y en cualquier caso, lo que sí que demandan nuestros colaboradores, y yo creo que casi esto lo tenemos todos en cuenta porque es algo muy patente, ¿no? En todas las encuestas y las evaluaciones que hacemos, es precisamente que exista un feedback continuo. Y si lo tomamos en cuenta así, desde el punto de vista de la persona, insisto, probablemente nuestros modelos vayan a variar desde un foco puesto en la evaluación a un foco puesto más en el feedback. Y es un feedback continuo, además, que se produzca a lo largo de todo el año. Bueno, esto es un poco un planteamiento desde un lado y desde el otro lado, ¿no? Y esto al final lo que nos lleva es a construir un modelo de excelencia que, en nuestra opinión, debería tener los siguientes ingredientes. Por un lado, y creemos que esto también ayuda a mejorar la experiencia de nuestros colaboradores, que la cultura que existe en la organización sea realmente una cultura orientada al desempeño. Lo cual no quiere decir que estemos permanentemente midiendo lo que las personas hacen o dejan de hacer, que también, sino que se viva en términos de valores, en términos de pautas, de conductas, de normas habituales, la orientación al logro, ¿no? El que se reconozca precisamente ese logro y que se discrimine ese logro de otros tipos de conductas. Probablemente, y si lo hemos dicho antes, pues lo deberíamos recoger en el modelo, es que ese modelo precisamente tenga digamos, una orientación clara y una construcción clara hacia el feedback y hacia el desarrollo continuo, permanente. También vamos a hablar yo creo que esto es inevitable, ha salido en otras SES, por decirlo de alguna manera, y es indisociable, ¿no? de nuestro modelo de gestión del compromiso y de gestión de la implicación y gestión de la experiencia. O involucramos a nuestros managers, y la manera de hacerlo es probablemente también definiendo un modelo de dirección y un modelo de liderazgo alineado con esta propuesta, o va a ser muy difícil. Cuando hablamos de excelencia, hablamos de desempeño, todos los estudios hablan de un alto porcentaje que está en manos precisamente de las personas que dirigen los equipos. Y en ese sentido, también desde el punto de vista de la organización, porque es algo que nos pide todo el mundo, pues es que existan unas reglas del juego claras y transparentes. Cuando hablamos de reconocer ese desempeño, pues tiene que ser algo que no deje lugar a la arbitrariedad o a
cualquier atisbo de sospecha, ¿no? Porque en el fondo lo que romperíamos sería el contrato psicológico que tanta importancia tiene en la construcción del compromiso. Por otro lado, hablábamos antes de, bueno, cómo me ayudan a trabajar bien, es decir, no solamente cómo me miden si yo trabajo bien o no trabajo bien, sino si realmente si me están ayudando. Y yo creo que esto debe estar en un modelo de gestión del desempeño y en un modelo de excelencia debe estar muy presente. ¿Qué necesitan las personas para hacer bien su trabajo? Y cómo las personas tienen la seguridad, la garantía de que les estamos dotando precisamente de esos recursos, ¿no? Por tanto, el modelo tiene que tener ese ingrediente y tiene que también contener otro, y es en relación con ese sentido y ese propósito que decíamos al principio, y es cómo yo impacto en la organización. Es decir, cómo me vas a explicar la manera en la que contribuyo a que esta organización pues, le vaya bien y vaya consiguiendo los objetivos que se proponen. No solamente la organización, el equipo y el entorno también más cercano. Hay un apartado que tiene que ver también con ese reconocimiento a la excelencia, y es la propia visibilidad. Muchas veces hemos estado hablando de promociones, de planes de carrera, y quizá pensando más en cómo garantizar las sucesiones que en otra cosa, ¿no? Probablemente las personas nos están pidiendo también visibilidad, es decir, que les conectemos con la organización en términos de que todo el mundo perciba cuál es el producto de su trabajo, y si ese trabajo está bien hecho, que exista un reconocimiento de alguna forma colectivo, ¿no? Otro elemento que a nosotros nos parece importante, y con esto acabo, es cómo debe ser ese reconocimiento. No nos vale cualquier tipo de incentivo, no nos vale cualquier tipo de reconocimiento, nos valen aquellos que realmente tienen un alto impacto. Y creemos, desde este modelo, que los instrumentos que tienen alto impacto son aquellos que son inmediatos, es decir, que no esperamos al fin de año para dar las gracias, o no esperamos al fin de año para reconocer cuál ha sido una buena contribución, ¿no? Que tengan impacto emocional, es decir, que estén conectados realmente con las aspiraciones y con los sentimientos de cada uno de nosotros, ¿no? Y que sean relevantes. Muchas veces los reconocimientos, aunque están hechos con la mejor intención del mundo, pues a veces no son tampoco muy relevantes para la persona. Por lo tanto, creemos que esto debería ser otro de los elementos importantes a tener en cuenta. Y bueno, pues este es el modelo que nosotros hemos incorporado en esa de excelencia y que creemos que hace virar un poco desde las prácticas convencionales de gestión del desempeño hacia un modelo en el que, manteniendo muchas de esas prácticas de gestión que son interesantes para la organización, conseguimos de alguna forma mejorar en la experiencia de nuestros colaboradores. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Gracias a ti. Cuantísimo sabes y qué bien lo explicas, David Barrueta, director de personas en Opticalia. Bien, me gustaría en este momento hacer una pequeña síntesis. Hemos hablado de escuchar con José Serrano, CEO de ISO España. Hemos hablado de enfocar con José Luis Pascual, socio director de experiencia de empleado en Lookup. Hemos hablado de extender con María Dolores Méndez Aparicio, gerente de aplicaciones en Mutua Madrileña. Hemos hablado de entusiasmar con Álvaro Vázquez Losada, director de gestión de personas en Securitas Direct. Y hemos hablado de ser excelentes con David Barrueta, director de personas en Opticalia. Y ahora es el momento en el cual nos vamos a zambullir, nunca mejor dicho, en nuestro coloquio, en nuestra mesa redonda, que básicamente va a consistir en que yo voy a lanzar preguntas comprometidas a nuestros invitados y vamos a ver cómo se defienden ellos de estas preguntas. Seguro que se van a defender de una manera excelente. Voy a presentar a Jorge Vidiri, cofundador de Pompey, cuya playa favorita es Playa Larga en Salou, donde pasé muchos veranos, dice él, con mis primos cuando era pequeño, y a Joaquín Rodríguez Blanco, responsable de marketing de recursos humanos en CEPSA, que es fan de la playa de Cuevas del Mar en Llanes, Asturias, una playa de poco más de 100 metros de arena blanca a la que accedes por una pequeña cueva y que está rodeada de muchas rocas perforadas por el mar, en las que mucha gente practica la escalada con la marea baja, porque hay como dos playas. Si os habéis fijado, Llanes tiene 2 puntos, ¿eh? No digo nada. Una de mis playas de mi infancia está precisamente cerca de Llanes, ahí es donde sucedió mi verano azul.
Jorge Vidiri y Joaquín Rodríguez Blanco, bienvenidos a este coloquio dentro de la Onda del Empleado de la Asociación para el Desarrollo de Experiencia del Cliente. Jorge, si a ti te parece bien, voy a empezar contigo. Me gustaría que me dijeras así como muy brevemente cuál de los elementos de la Onda del Empleado, que son escucha, enfoque, extensión, entusiasmo y excelencia, piensas que aplicáis más o mejor dentro de Pompey. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Jesús. Y nada, dar la enhorabuena a todos mis compañeros por las exposiciones, que creo que ha quedado todo clarísimo, ¿no? Y se plantea un reto para todas las organizaciones, ¿no? Como hemos comentado. Y bueno, yo entrando un poco a tu pregunta concreta, pues la verdad es que creo que Pompey, una de las cosas buenas que tiene es que somos una empresa pequeñita, entre 30 y 40 empleados. Entonces, creo que tenemos la suerte de que la escucha es algo que podemos potenciar bastante fácil, ¿no? Somos poquitos, no somos una gran compañía con muy departamentada ni así como podría ser pues cualquiera de mis compañeros que ha expuesto previamente. Entonces, creo que la aplicamos más, no sé si mejor, porque creo que la escucha pues va acompañada de al final que los empleados se sienten escuchados, ¿no? Y luego poder poner en marcha mecanismos. Y al final también en una empresa pequeña como la nuestra, que no estamos tan organizados, no tenemos un equipo de recursos humanos como tal, es más complicado luego poner esos mecanismos, ¿no? Para que la gente vea los avances. Entonces sí que te diría que creo que con la escucha estamos muy alineados porque el ser una compañía pequeña favorece esa comunicación, pero bueno, que luego nos cuesta también en esa parte de implementación, que creo que tener más experiencia, ¿no? y equipos dedicados pues nos podría ayudar un poco más. Pues es muy relevante tu respuesta, Jorge, porque nos vamos a ir al otro extremo. Y le pregunto a Joaquín Rodríguez Blanco la misma pregunta. Lo que pasa que ahora el tamaño de la compañía pues es muy diferente. Joaquín, ¿cuál de los elementos de la onda del empleado aplicáis más o mejor en Cepsa, a tu entender? Pues oye, como dice, primero daros las gracias por invitarme. La playa de Gulpiyuri y la de Cuevas del Mar están casi pegadas, O sea, por si acaso alguno no lo sabe. Pues fíjate, a pesar del tamaño tan diferente, sigue siendo para nosotros quizás la mayor fortaleza es la escucha. Sí creo que tiene que haber un proceso. En nuestro caso, el proceso empieza en la escucha y termina en la propuesta de valor, ¿no? Para seguir dando la vuelta. Entonces, la escucha, lo que sí iría es algo más que escuchar la experiencia del empleado. Nosotros tenemos como varios referentes. Por un lado, la estrategia de la compañía es necesario. Esto es una cuestión de negocio, ¿vale? Después también escuchar las mejores prácticas, qué es lo que está ocurriendo fuera, qué es lo que están haciendo los mejores que yo pueda mejorar. Y luego al empleado. Y al empleado lo escuchamos también de dos maneras. Por un lado, hacemos cada 2 años una encuesta de compromiso que sí nos permite ver pues el nivel de percepción de los distintos procesos de recursos humanos y luego ya también algunos workshops o focus viendo esa experiencia, cómo lo viven y dónde están esos gaps. Entonces, la escucha sí creo que es lo principal. Pues 2 de 2, escucha y escucha. Eso es. Y parafraseando lo que nos decía antes José Serrano, pues quizá en las compañías tengamos que escuchar, escuchar y después escuchar, porque probablemente de ahí arranque todo. Jorge, te voy a contar una pequeña historia, una historia real, ¿eh? El otro día quería comprar un modelo nuevo de un producto que no voy a revelar, de una marca, pero bueno, contacto con ellos y aún no tienen las fotos disponibles en internet. Les escribí y me contesta el CEO, nada menos, para decirme que si me parece bien que me las envía por WhatsApp. Es evidente que es una empresa pequeña, lógicamente, pero aún así mi pregunta es esta. Jorge, ¿cómo crear el nivel de entusiasmo, una de las partes del modelo, cómo crear ese nivel de entusiasmo para que no solo el CEO, sino cualquier empleado sienta la necesidad de proporcionar una experiencia memorable al cliente? ¿Cómo entusiasmamos, Jorge? Pues mira, me creo totalmente que sea real porque me he visto en esa varias veces, o sea que también me ha tocado muchas veces y mira, ahí tengo un poco la experiencia real. Pues mira, la verdad es que yo creo que está un poco relacionado con la E del enfoque, la verdad. Creo que
Creo que al final lo que tenemos que conseguir para entusiasmar es que los propios empleados sepan que es una prioridad de la compañía pues su bienestar, su felicidad, su motivación, su desarrollo profesional, ¿no? Entonces creo que está muy relacionado con esa porque creo que al final para que un empleado se lo crea, lógicamente tienen que ver lo que decíamos antes, ¿no? De hechos y de acciones. Y entonces, para mí, para que eso funcione, es fundamental que uno de los pilares de la compañía sea precisamente, pues eso, ¿no? Esa parte de experiencia del empleado, de motivación y demás, ¿no? Yo creo, además, que en este caso concreto no vale solo con decir, sino que hay que poner muchos ejemplos, ¿no? Creo que es relevante, pues al final, que la gente, tú le des los medios, que cuando no los tengas, que la gente sepa que los puede encontrar fuera o que tú los vas a buscar fuera para ponerlos a su disposición, que le dedicas una parte de tu presupuesto, una parte de tu tecnología, una parte interna de tu propio tiempo, ¿no? Del tiempo de la dirección de la compañía. Entonces, creo que esa parte del enfoque, bien llevado a acciones muy concretas y que la gente al final en el día a día lo percibe, es lo más importante para que ese entusiasmo pues, se pueda mantener. ¿Y qué hacemos? Esta pregunta es una pregunta un poco difícil para Joaquín. ¿Qué hacemos con los no entusiasmados? Es decir, la onda del empleado de la asociación DEC va a significar sin duda un momento de cambio para muchas organizaciones. Y bueno, vamos a imaginar que vosotros os proponéis una aplicación rigurosa de este modelo. Y como siempre ocurre, pues siempre están los super partidarios, los super fans, los early adopters, los que primero se apuntan, pero luego en el otro extremo están los otros, vamos a decirlo así. Joaquín, ¿cómo hacemos con los que no se quieren subir a la ola, nunca mejor dicho? Bueno, yo te voy a decir qué hacemos en nuestro caso, ¿vale? Porque, digamos, esos otros que tú dices están los que más o menos pasan, pero luego están los que además envenenan y van en contra de ello, que son mucho peores, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, primero lo que tenemos es integrado en el modelo de liderazgo. Porque, vamos a ver, la experiencia de empleado no es un tema de recursos humanos, es un tema de compañía. Yo creo que hay muchas veces lo confundo. Nosotros facilitamos a la compañía, pero el foco para nuestro caso está en los managers. Entonces, los managers lo que tienen que conocer es ese índice de experiencia de su equipo, que van a ser evaluados también en el 360. Es decir, ¿y qué funciona mucho? Pues cuando los demás ven que esos equipos de alto desempeño con ese indicador de experiencia, bueno, pues son gente que normalmente, pues ya digo, el desempeño, porque a producción todavía no lo tenemos en medidas de rentabilidad, ¿no? Pero índices de rotación, de satisfacción, pues son más altos y luego además los compartes de una manera transversal. Es cierto que hay pocos que no se vayan sumando, posiblemente no crean, pero van entrando poco a poco en ello. Pero siempre va a haber un grupo de gente y tienes que contar con ello que nos enganchan. Así es. Y ahora me voy a otro tema que para nosotros, por lo menos aquí en La Salle, es capital. Muchas veces los procesos de cambio, de los cuales hemos hablado con Joaquín, se accionan a través de procesos de formación. Si yo me planteo formar al equipo de dirección de una compañía en este tipo de filosofía, en este tipo de principios, de técnicas y herramientas, Jorge, a tu manera de ver, ¿cuál de estos elementos de la onda del empleado, escucha, enfoque, extensión, entusiasmo y excelencia, sería para ti prioritario a la hora de formar a la cúpula de una compañía para que a su vez accionen estos procesos dentro de la empresa? Pues Jesús, yo creo que la parte más importante es la parte de la extensión, la verdad, porque creo que quizás es una formación en la que es quizás la menor formación que puede tener la gente, ¿no? Al final en los comités de dirección pues se juntan gente muy experta en cada una de sus pequeñas ramas, ¿no? Pero al final la compañía es un todo. Y creo que donde mejor puede venir esa formación es en dotar a esos perfiles, que seguramente sean muy buenos en cada uno de sus campos, en darles una visión más transversal de la compañía, en que entiendan que la compañía pues es un ente que tiene un objetivo global que va a hacer que los objetivos de cada uno de los distintos empleados pues se maximicen, ¿no? Y al final eso creo que lleva un proceso de formación que muchas veces no se ha dado, ¿no? Que muchas veces no existe. Al final la formación creo que es muy técnica, muy vertical en las ramas de cada uno, ¿no? Y creo que formarnos en esta parte más transversal y de alineamiento de intereses, ¿no? Porque al final
pues implica una madurez y una capacidad de renunciar a los intereses pues, de cada uno de los diferentes equipos que hay en una organización en favor de un interés superior, ¿no? que vaya a ser mejor para todos. Entonces, creo que ahí una formación especializada pues, puede hacer mucho bien a los comités de dirección para que los managers de los diferentes equipos lo transmitan hacia abajo. Y estamos hablando de comités de dirección y ahora yo me voy a ir todavía más arriba. Joaquín, lo importante son las personas en el centro de la organización. Y son ecos que llevamos escuchando durante muchísimo tiempo. Sin embargo, muchos tenemos la sensación, quizá a lo mejor últimamente, de que la realidad de la empresa a veces no refleja este principio. Yo creo que estos duros momentos de la pandemia rápidamente pues han clasificado a las compañías en dos tipos, ¿no? Las que han hecho esto de una manera excelente, como decía antes David Barroeta, y otras empresas pues que han hecho lo contrario, ¿no? Las personas en el centro, las personas son lo más importante. En muchas empresas esto realmente no baja, no aterriza. Y bueno, uno de los elementos de la onda es el enfoque. ¿Cómo hacemos, Joaquín, a tu juicio, a tu manera de ver, para meter a las personas en la agenda del CEO? Para que realmente eso que decimos sea realidad en toda la compañía. Hay un tema que es que hay que ser coherentes, como tú dices. Hay mucha gente que está hablando siempre de compromiso, de experiencia de empleado, pero luego la realidad no se ve. Y hemos tenido la oportunidad de verlo ahora mismo con la gestión del COVID. Es decir, ahora, ese liderazgo de los CEOs lo ha evidenciado. Es decir, todos lo estamos pasando muy mal, ¿no? Y ahí lo estás viendo. Hemos tenido suerte que nuestro CEO, que lleva un año en la compañía, tiene experiencia pues, internacional, y es curioso como ya lo traía aprendido. Esa parte de poner el foco en las personas. Nosotros necesitamos a gente con altas competencias muy, muy especializadas, muy técnicas, y esa gente, el que se te vaya, tiene unos costes tremendos, ¿no? Entonces, primero, él lo tiene claro que el empleado es en el centro, pero también es cierto que hay que segmentar la tipología de empleados. O sea, cada empleado necesita una experiencia y gracias a Dios, hoy en día la asistencia de datos nos permite el ir focalizando en determinados colectivos que son los que hay que potenciar. Es así, ¿no? Entonces, CEO y luego datos. O sea, hay que dar datos constantemente. Es decir, si logras vincular un alto desempeño y se ve que la experiencia es alta, pues está clarísimo. Es decir, pues sigamos por aquí. Identificar muy bien cuáles son las necesidades de esos colectivos, que muchas veces no son las más caras. Por ponerte un ejemplo, una encuesta que hacemos de eficiencia retributiva en la compañía, lo más valorado por la gente ha sido la flexibilidad horaria. Es decir, tiene coste cero, incluso ahorros. Bueno, pues eso es lo que demandaba la gente. Se ha hecho un programa y está funcionando. Entonces, esa cercanía, insisto, datos, índices de rotación, experiencia en la entrada, nivel de la gente que opta por nuestras vacantes y luego lo que decía al principio, coherencia, que lo que tú dices, ese modelo, lo cumplas. Si no, generarás expectativas falsas y se volverá contra ti, ¿vale? Y los CEOs lo compran, porque, insisto, es cuestión de negocio y se ve, ¿vale? Claro que sí, esa gran clave de la coherencia, que a veces no es Sí. que se nos olvide, pero hay, y hay que ser coherente. Hemos vivido ya una crisis precedente, está todavía fresca en nuestra memoria, la crisis desencadenada en 2008 y no fueron los sesudos planteamientos empresariales, la inteligencia empresarial, fueron las personas las que nos sacaron de ahí y van a ser las personas quienes nos saquen de aquí si verdaderamente las ponemos en el centro y si verdaderamente aplicamos los principios de la onda del empleado de la asociación DEC. Jorge Vidiri, cofundador de Pompey. Joaquín Rodríguez Blanco, responsable de marketing de recursos humanos en Cepsa. Dos empresas muy diferentes en su tamaño, muy diferentes en su sector, pero como hemos visto, pues muy alineadas con esta onda del empleado. Muchísimas gracias a los dos por compartir con nosotros vuestra visión. A vosotros. A vosotros, gracias. Y con una puntualidad excelente, pues vamos ya cerrando esta intensa jornada. Para mí, por lo menos, ha sido muy intensa. Es increíble lo que sabemos ya acerca de la onda del empleado. Hablábamos de recursos humanos, luego empezamos a hablar de personas y de dirección de personas.
Ahora ya estamos en otro punto, estamos en el punto de la onda del empleado. Como veis, un momento histórico, como os decía antes. En mi opinión, 2021 va a ser el año de la experiencia del empleado, va a ser el año de la onda del empleado y de la reinvención de las direcciones de personas, a las cuales, evidentemente, como ya hemos dicho reiteradas veces, toda la compañía tiene que arropar y ayudar a que todos estos principios se hagan realidad. Vais a ver conmigo cómo cada vez el contenido que se genera es mayor y por eso conviene estar muy atentos para situarse correctamente dentro de esta tendencia de rabiosísima actualidad. Por cierto, mi playa favorita es la playa del Bora Mar, en Benicàssim. Si tuviera que contar todas las sensaciones y todos los recuerdos que me unen a esa playa, no acabaríamos ni hoy ni mañana. Así que ahí lo dejo, como se suele decir ahora. Por favor, importante, no olvidéis, el 17 de diciembre la asociación DEC va a presentar el 5º informe de madurez de experiencia de cliente que han desarrollado junto a Bain. Y nada más, gracias a nuestros invitados, gracias al equipo de DEC, que siempre hace posible lo imposible, y gracias a todos por vuestra presencia. Hasta pronto.